Hacer contacto con Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano de la Democracia en Estados Unidos, para hablar sobre el triunfo del centrista Rodrigo Paz, gana la segunda vuelta presidencial en Bolivia y le pone fin a 20 años de gobierno de izquierda. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Mucho gusto, un saludo a usted y a toda la audiencia. Carlos, ¿cómo está? Lo saluda Elsie Ballarino. Hay un punto de inflexión, según analistas, luego de 20 años que la izquierda ha estado presidiendo el país de Bolivia. Pero después de 20 años, los cambios no van a ser de la noche a la mañana. ¿Cuáles serían los principales puntos que debería tocar el electo presidente Rodrigo Paz? Empecemos aclarando que lo que hay es una gran expectativa, una gran esperanza. Nada ha pasado todavía. La elección de Rodrigo Paz marca un camino en el que puede producirse el cambio de un sistema dictatorial como el que ustedes tuvieron con Rafael Correa y que en Bolivia duró más de 20 años. En Bolivia eso empezó con el golpe de Estado del año 2003, con la suplantación de la Constitución de la República de Bolivia para instalar un Estado plurinacional que reemplazó, que suplantó a la República de Bolivia, y después construir el narcoestado y hacer de Bolivia la dictadura satélite que es hoy día, dependiendo de Cuba y Venezuela, con presencia importantísima de la dictadura teocrática de Irán y entrega de sus recursos naturales estratégicos como el litio y el uranio a China y a Rusia. Ese es un apretadísimo resumen de la Bolivia de hoy, que adicionalmente ha subido a un nivel de pobreza del 60%, estaba en el orden del 25% hace 20 años, y va camino a la miseria que se puede ver en Venezuela y en Cuba. En ese escenario se produce esta elección. Rodrigo Paz es el presidente electo y él tiene dos posibilidades. La posibilidad del continuismo, que quiere decir ser el cuarto jefe del narcoestado plurinacional de Bolivia. El primero fue Evo, a partir del momento de la suplantación constitucional. La segunda, la señora Áñez, por un año. El tercero es Arce, y Rodrigo podría ser el cuarto, que es lo peor que le puede pasar a Bolivia. El otro camino es el camino de recuperar la república. Él tiene no solamente la facultad, sino la obligación constitucional de declarar nulos todos los actos de quienes han usurpado funciones que no les competen y han ejercido potestades que no emanan de la ley. La Constitución de la República tiene un artículo que es el artículo 31, con ese texto que le permite y además manda que en este caso el presidente electo, en un esquema de recuperación democrática, pueda restituir la República y cesar el Estado plurinacional, que es una figura hecha para instalar la dictadura que hoy día Bolivia sufre. Para resumirlo en términos que el Ecuador puede conocer, el primer camino es el camino que ya siguió la señora Áñez el año 2019. Se quedó con la Constitución, con las leyes, con el Poder Judicial, con todo el sistema de la dictadura. Primero la reconocieron, después la desconocieron y después la metieron a la cárcel, donde sigue ahora. El segundo camino es el camino que solamente un país ha recorrido en este siglo, que es el retorno de un sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI a la democracia, y ese país es Ecuador. Lo hizo el presidente Lenín Moreno, que era el segundo hombre de Correa, que llegó al gobierno como parte del sistema del socialismo del siglo XXI, que fue el vicepresidente de Correa, pero que estando en el gobierno se dio cuenta que sin respeto a los derechos humanos, en un narcoestado, con una intervención importante sobre el Ecuador, sin soberanía, con presos políticos, con perseguidos políticos, no se podía gobernar y decidió hacer un cambio. Y ese cambio le trajo grandísimas dificultades, intentos de golpe de Estado, golpes de Estado en curso. Tuvo que trasladar el año 2019 la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, pero prevaleció y terminó su gestión con una elección libre y limpia. Hoy día el Ecuador sigue luchando para terminar el narcoestado y los resabios del montaje que hizo el socialismo del siglo XXI en los 10 años y poco más de Correa,
siguen todavía aprisionados con la Constitución, porque otro de los estados plurinacionales es el Ecuador, si ustedes leen la Constitución, y ya saldrán de eso. En cambio, en Bolivia existe una facultad constitucional para que el presidente Rodrigo Paz proceda de una manera mucho más expeditiva. Veremos qué es lo que pasa. La esperanza del pueblo boliviano está en que él vaya por el camino del cambio. Varias señales alientan aquello, la señal de apertura de relaciones con Estados Unidos, que quiere decir retornar a la lucha contra el narcotráfico, porque Evo Morales hizo exactamente lo que hizo Correa. Expulsó al embajador americano, expulsó a la DEA, terminó con el centro de operaciones que había en Chimoré de lucha antinarcóticos y lo convirtió en un centro de protección del narcotráfico. Correa lo que hizo fue exactamente lo mismo con la base de Manta en lugar del tema del Chimoré. Entonces, doctor, hay esa alentadora y hay además la señal de aliento de gente joven, de renovación, que está llegando al gobierno junto con Paz. Doctor Sánchez, un gusto. Andrés Ortiz lo saluda. Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz Zamora y revisando un poco la hoja de vida del presidente electo, vimos que fue diputado plurinacional por un movimiento de izquierda revolucionaria y luego como independiente y posteriormente, según la reseña, fue presidente del Consejo Municipal de Tarija del 2010 al 2015 y alcalde de 2015 al 2020. Siendo un hombre al principio de izquierda y luego siendo candidato por el Partido Demócrata Cristiano, ¿qué perfil tiene el presidente Paz? Acá en Ecuador se lo conoce como un centrista, como una persona no tanto de centro derecha, sino un poco más con sus antecedentes un poco socialistas. ¿Qué le espera a Bolivia? ¿Qué perfil tiene Rodrigo Paz? ¿Qué podemos esperar de este presidente y cómo se lo puede asemejar al gobierno de Jaime Paz, de su padre? ¿Habrá algún paralelismo o es una persona totalmente ajena a lo que fue el gobierno de su padre? Yo quisiera introducir una corrección de semántica. Estamos atrapados en América Latina entre la derecha y la izquierda. Y la derecha y la izquierda en el siglo XXI son simples nomenclaturas que no representan nada. La derecha y la izquierda última que se vio era la derecha que representaba el capitalismo y la izquierda que representaba el comunismo, y esa confrontación acabó con el muro de Berlín y con la implosión de la Unión Soviética. Después sobrevino la multiplicación de los ejes de confrontación, donde hemos visto indigenismo, regionalismo, feminismo, todo lo que sirva para sostener con bandera de izquierda algo que en el siglo XXI más bien se ha tornado en crimen organizado. Si usted se fija, la historia del siglo XXI es la expansión en las Américas de la dictadura de Cuba, que pone su modelo en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador con Correa, y que apoya la creación de gobiernos con recursos mal habidos del narcotráfico y la corrupción, para formar gobiernos paradictatoriales en México con López Obrador, ahora con Sheinbaum, Colombia con Petro, Brasil con Lula, Honduras con la señora Castro. Entonces, decir hoy día que este o cual presidente es de derecha o de izquierda es una cuestión que a mí me parece que escapa al verdadero eje de confrontación que en este momento viven las Américas. Y el eje de confrontación es entre el crimen organizado, el cartel de los Soles, el cartel de La Habana, el cartel de Evo Morales, el grupo criminal que todavía trata de recuperar el poder en el Ecuador, que se han revestido de narrativa de izquierda, pero que en verdad son grupos de una organización criminal transnacional que se llama Socialismo del Siglo XXI o Castrochavismo. Doctor, y el otro lado está la democracia. Entonces yo le diría que Rodrigo Paz es un demócrata, es un tipo que va a defender la democracia y no lo ataría a ninguna de las cuestiones de una izquierda tradicional como la que fue de su padre, la de Jaime Paz Zamora, el MIR, que era un partido que empezó siendo de izquierda y terminó en el centro. El MIR fue socio del general Banzer en su gobierno y también del presidente Sánchez Lozada. Doctor, o sea, con esto ¿cómo le va? No define. Buenos días, Estefanía Macías. Con esta antesala de lo que nos iba conversando, quería consultar lo siguiente. ¿Cuáles ve usted que van a ser los retos de gobernabilidad? Veíamos en la información que el presidente no tendría mayoría en el Congreso. ¿Cómo ve usted esos retos? ¿Se podrá gobernar con un partido que no es mayoría, a pesar de que son de la tendencia? ¿Qué cree usted que va a pasar?
Rodrigo Paz tiene mayoría porque ha hecho un acuerdo con Samuel Doria Medina, que era uno de los ministros de su padre, que tiene otro partido, y entre los dos ya suman mayoría. O sea, pero hacemos mal en mirar a Bolivia como si fuera un país regular. Los primeros desafíos de Rodrigo Paz son restituir los elementos esenciales de la democracia. Hoy día Bolivia tiene más de 320 presos políticos, tiene más de 28.000 exiliados. O sea, el primer elemento de la democracia, respeto a los derechos humanos y a la libertad. No hay, tiene que restituir eso. El segundo elemento, Estado de Derecho. El tercer elemento, separación e independencia de poderes. El Poder Judicial de Bolivia y todos sus órganos son mecanismos de protección de la corrupción, del narcotráfico y de la impunidad que tiene Evo Morales y todo su grupo delictivo. El cuarto elemento es la libre organización política. Muchos grupos políticos, partidos y candidatos, igual que pasó en Venezuela con María Corina Machado, no han sido permitidos de participar en esta elección. Entonces hay un sistema democrático por restituir, y eso es lo primero, porque si Rodrigo no restituye la institucionalidad democrática, no va a poder resolver la crisis económica. Los economicistas dicen que primero se arregla la economía y después la política. No es cierto. En el mundo actual usted necesita instituciones de fundamento democrático que defiendan la libertad, la propiedad privada, el libre mercado, que den garantía a la inversión, y entonces arregla la economía. Le doy nomás un ejemplo, el artículo 320 de la Constitución del Estado Plurinacional, que si el Rodrigo Paz acepta siga vigente, impide toda inversión externa en Bolivia. ¿Y cómo lo va a hacer? Buenos días, doctor Sánchez. Ricardo Flores lo saluda. Muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, Bolivia tiene retos bastante importantes a nivel interno que distan mucho de esta dicotomía izquierda-derecha, sino que son un tema más de institucionalidad y de respeto a los derechos y separación de poderes. Coincido con usted plenamente en ese tema, pero eso es a nivel interno. A nivel internacional, Bolivia ha estado pues en los últimos años totalmente alineado al eje, digamos, Venezuela, Nicaragua, el ALBA y este tipo de organismos e instituciones que evidentemente no representan o representan una visión totalmente opuesta, creo yo, a lo que el presidente electo Paz quiere transmitir. ¿Cuál cree usted que debe ser en política internacional los primeros pasos que debería dar el presidente electo Paz para que Bolivia vuelva a poner los ojos en donde yo personalmente considero que debería ponerlos, que es lo que ha hecho Ecuador recientemente, una vez que salió Correa del poder, y lo que ha ido haciendo, digamos, los países como Argentina, etcétera? Yo creo que eso ya lo ha hecho. Cuando era candidato en la segunda vuelta, vino a Washington, se entrevistó con la gente del Departamento de Estado, y cuando el presidente de Argentina, Milei, visitaba en un almuerzo al presidente Trump, se hizo un comentario sobre Bolivia por el secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo que ambos candidatos, tanto Paz como Quiroga, los habían visitado y que Estados Unidos les había dejado muy claro que querían reponer las relaciones con Bolivia, porque hoy día no hay relaciones a nivel de embajador. Desde que Evo Morales expulsó al embajador Goldberg allá por el año 2008, no hay prácticamente relaciones. Han expulsado la DEA y han construido el narcoestado. Pero además eso ha avanzado. Una vez electo Rodrigo Paz, ha tenido contacto con el Departamento de Estado, y el secretario de Estado ha emitido una felicitación que está registrada en la prensa, donde da la bienvenida a Rodrigo Paz como presidente en el marco de lo que es el trabajo en democracia, en libertad, con libertad de inversión y en la lucha contra el narcoterrorismo en la región. Yo creo que está claramente ya orientado el futuro gobierno de Rodrigo Paz al grupo de la libertad y la democracia en las Américas, que se confronta con el grupo de las dictaduras de crimen organizado transnacional. Las dictaduras de crimen organizado transnacional, y hay que decirlo con claridad, no es izquierda, es Cuba, dictadura por 69 años, en enero va a cumplir 70. Venezuela, dictadura por 25 años. Bolivia, dictadura técnicamente desde el 2003, desde el golpe de Estado. Nicaragua, dictadura desde el 2007, en que se repone el sandinismo. Entonces, esas organizaciones que toman el poder y que oprimen a través del terrorismo de Estado a esos pueblos, son organizaciones criminales que han estado atacando durante todo este siglo a la democracia. ¿Con qué? Con migración forzada, con narcotráfico de cocaína y fentanilo, con crimen común,
con promoción y pago de campañas electorales con recursos provenientes del narcotráfico y el terrorismo y un largo etcétera. Y eso está hoy día en el eje de la confrontación con la operación que adelanta Estados Unidos, con el respaldo de varias democracias de las Américas y Europa contra el cartel de los soles en el Caribe. Y con lo que está pasando en el Ecuador, ustedes tienen un país donde hay varias zonas declaradas en estado de emergencia, porque el Ecuador está bajo ataque del crimen organizado que no quiere ceder la última parte del narcoestado que todavía queda. Muchísimas gracias a Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y director del Instituto Interamericano de la Democracia en Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego.